Hola, bienvenidos a la segunda parte del primer módulo de nuestro curso Alfabetización Digital, que como ustedes pudieron ver en la primera parte se extiende también. Hemos hecho un concepto global más amplio de alfabetización mediática, digital, informacional, porque normalmente quienes estudian sobre estos temas piensan que es un todo que tiene estas tres vertientes implícitas en sí. Lo que quiero comentarles en esta introducción es cuáles son los temas que vamos a ver, y también quiero enfatizar el hecho de que, tal como vimos en el módulo anterior y en este que vamos a ver, hemos abordado temáticas complejas, difíciles, que pudieran darnos una idea hasta cierto punto negativa de las redes sociales, pero la realidad es que no comparto esa visión pesimista. Creo, por el contrario, que las redes han visibilizado grandes temas, grandes preocupaciones de la humanidad, de grupos vulnerables. Ustedes conocen que Twitter, por ejemplo, ha sido una red que ha sido el semillero para dar voz a organizaciones, a ciudadanos, a problemáticas que no hubiéramos podido conocer o no hubiéramos podido, como ciudadanos, saber la importancia que tienen si no fuera porque hoy en día tenemos esta diversidad. Entonces creo que una de las grandes ventajas del Internet y de las redes sociales y de lo que hemos visto de que muchas personas tengan hoy en día acceso al Internet, tengan hoy en día acceso a un teléfono móvil que les permite dar sus opiniones, incluso revelar informaciones, datos. Yo creo que eso, en una sociedad democrática como la que vivimos, nos debe de representar una gran ventaja. Entonces, bueno, quería yo enfatizar este punto y también les quiero decir que frente a esta, claro, lo vamos a ver y vamos a seguir viendo esas problemáticas en esta segunda parte, pero en realidad lo que nos queda como ciudadanos frente a este tsunami informativo y frente a estos fenómenos que han surgido a la par, que nos han ayudado, a la par han surgido problemáticas profundas. Lo vamos a ver, el fenómeno de la posverdad, el fenómeno de la precarización del conocimiento, de la polarización, todos estos fenómenos que sí nos afectan, que afectan la visión que las personas tienen de un hecho. A veces también no permiten distinguir un hecho de una opinión o de una versión de alguien. Todo esto, y bueno, y vamos a ver también el uso de algunos recursos que no son éticamente válidos, pero que existen en las redes y que creo que es importante que los conozcamos. Todo eso, ¿por qué? Porque al profundizar un poco sobre estos temas y no ver solo las redes sociales como lo que normalmente las vemos, como un mecanismo, un espacio en el que interactuamos y compartimos cosas, etc. Hay algo más y de eso se trata este curso. Para desarrollar esas habilidades necesitamos profundizar en este conocimiento. Por ello es que resalto aquí, frente a estas problemáticas, la importancia de generar, crear estas habilidades que necesitamos, que hace 20 años no hubiéramos pensado que las requeriríamos, no hubiéramos pensado el alcance que tendrían las redes sociales hoy en día, los espacios digitales, las aplicaciones, etc. Entonces considero que, al contrario, no es resaltar una visión pesimista, es mostrarles las problemáticas que existen y poner de manifiesto lo importante que es desarrollar estas habilidades. Y para desarrollarlas necesitamos iniciar por conocer un poco más, como dicen, de qué van. De eso se trata esta segunda parte y espero que la disfruten. El temario de esta sesión incluye algunos de estos temas: la lógica informacional de las redes, algunas problemáticas relacionadas con la sobreabundancia de la información, por qué debemos conocer y reconocer estos fenómenos, y he incluido un glosario de términos
para que ustedes reconozcan las diferentes aplicaciones, redes sociales, etc. Entonces lo veremos al final. Recordemos que en la sesión pasada pudimos conocer la lógica mercantil de la Internet y de las redes sociales, es decir, nos enfocamos en conocer que finalmente las redes sociales pues responden a la lógica del negocio, cómo eso puede afectarnos. También vimos el panorama del mercado que ha tenido un crecimiento exponencial, el uso de las plataformas digitales en estrategias de marketing político que no necesariamente, digamos, son éticamente correctas. Particularmente nos enfocamos en el famosísimo caso de Cambridge Analytica y también vimos cómo influyen las redes sociales, o más bien los contenidos que ahí se encuentran en millones de consumidores, de votantes y finalmente de ciudadanos en el mundo. Había yo mencionado en la introducción que pues particularmente yo soy una persona optimista, como muchos creo que las redes sociales nos han traído grandes ventajas. Ahora sí que, como decía el novelista y ensayista Umberto Eco, entre apocalípticos e integrados, pues yo me sentiría más bien en el lado de los integrados, en el sentido de que la digitalización y la revolución digital es la revolución de nuestro siglo, nos ha permitido avanzar como sociedad. Hay un nuevo paradigma digital, definitivamente, y este nos permite ampliar nuestra visión del mundo, acceder a fuentes de información inagotables. Esto incluso ha sido un cambio no solo si ha sido un cambio para los ciudadanos, imagínense lo que ha sido también para la prensa tradicional, los medios de comunicación tradicional y los propios periodistas, que son las personas, digamos, profesionales de la comunicación. También ha impactado. Hace algunos años, yo recuerdo, pues ya hace varios años, cuando, como decimos, los periodistas reporteábamos, anteriormente teníamos que ir a las fuentes directas de información, a las personas directamente, ir a sus oficinas o bueno, hablarles por teléfono, había que revisar documentos, había que ir a archivos físicos, encontrar la información en esos documentos físicos, y ya entrados a la mitad de los 90, pues ya tuvimos las computadoras, el acceso a otros, empezó el acceso a generalizarse el acceso a Internet, pero incluso para las personas que estamos y hemos estado involucrados en el ámbito de la comunicación, el impacto ha sido verdaderamente importante y nos ha cambiado la vida. Hoy en día ya no es necesario, los periodistas pueden incluso tomar una declaración de algún comentario de una figura pública en Twitter, pueden tomar material de alguna publicación en Facebook, y es decir que estas redes están alimentando a la prensa que llamaremos tradicional, entre comillas. Pero bueno, regresando al punto de los apocalípticos e integrados, de los, digamos, optimistas y pesimistas, yo creo que por el lado optimista, Internet, el flujo de información y las redes sociales y todas estas nuevos espacios digitales nos han permitido expresarnos y hacernos escuchar con más alcance a los ciudadanos, incluso a las figuras públicas. Nunca nadie hubiera pensado que podíamos tener acceso a tantas personas, a tantos personajes públicos. Las propias instituciones, entre comillas, hablan a través de estas redes, y tener a nuestro alcance, sobre todo, una inagotable fuente de conocimiento. Anteriormente, en los 80s, se escribía de que en algún momento de la humanidad íbamos a tener acceso a la información como un fruto que tomas de un árbol, así de fácil. Pues ese tiempo llegó, o sea, ya llegó, ya nos alcanzó, ya la tenemos, ya no es un problema todos estos avances en materia incluso de transparencia,
de alguna manera no surgieron espontáneamente, han surgido a la par que surge esta necesidad, porque ya sabemos muchas cosas más que antes. Y los avances que nos ha traído el Internet y las redes sociales y todas estas aplicaciones, nuevos mecanismos de compra, de interacción, no solamente han tenido un impacto en el ámbito comercial, también lo han tenido en campos muy importantes como la ciencia médica, educativa, espacial, etcétera, y probablemente, como ustedes ya conocen, en algunos casos también en algunos países ya alcanzan a instituciones incluso como la nuestra, con aplicaciones y sistemas que nos permiten acercarnos y prestar nuestros servicios a través de plataformas digitales. Quiero abordar a qué es lo que se le conoce como revolución digital. Les proporciono unos conceptos desarrollados en el Foro Económico Mundial. Una de las características que definen esta nueva era es el rápido ritmo del cambio tecnológico. Es tan rápido que la gente alude a él como a una revolución tecnológica. No es como ninguna otra que se haya visto en la historia y nos afectará a todos de maneras que no podemos ni siquiera comenzar a imaginar. Y nos dice que lo que diferencia esta revolución de otras, como la revolución industrial, por ejemplo, es que esta es disruptiva, es decir, rompe completamente con órdenes establecidos, justamente lo que decíamos hace un momento. Normalmente estábamos acostumbrados de que los medios tradicionales, el periodista, nos daba la información, era nuestro filtro, entre comillas. Yo recuerdo que a mí cuando me preguntaban qué era cómo definía mi profesión o mi actividad, yo decía que la definía como que yo era un testigo privilegiado de la historia, pero la realidad es que esa definición ya pasó, porque hoy en día todas las personas estamos en el mismo nivel que cualquiera para conocer hechos. Basta que tengamos un aparato con el que podamos grabar, basta con que entremos en una red y conocemos directamente lo que, como decíamos, las personas públicas dicen. Entonces, nos ha cambiado la forma de convivir, la forma de comprar hoy en día, y lo hemos visto en estas épocas, en estas desafortunadas épocas, que nos ha servido las comunicaciones digitales, el e-commerce, las compras en línea. Entonces, bueno, como dice aquí, esta llegó con todo, esta nueva revolución. Y en lo que vamos a enfocarnos en este módulo es, así como nos enfocamos en el anterior en la lógica mercantil, ahora nos vamos a enfocar en la lógica informacional. De ahí que el concepto que estamos viendo en este curso es alfabetización mediática, digital e informacional. Entonces, en cuanto a la información, el cambio tecnológico, como dice aquí, como dice el Foro Económico Mundial, ha ocurrido como un tsunami. Es decir, nos ha anegado, nos ha llenado, en algunos casos ahogado el caudal de información. La tercera gran diferencia, dice el Foro Económico, es el hecho de que la revolución tecnológica pues, nos está cambiando a nosotros, nuestras vidas, la manera en que vemos el mundo. Por ejemplo, aquí nos plantea una cuestión que es muy, muy importante en esta época. Dice que la Internet ha alterado nuestra noción de privacidad. Claro, por supuesto, antes podíamos manejar con más facilidad qué era lo que queríamos decirle a los demás. Hoy en día basta con poner una publicación, y aunque sabemos que algunas redes sociales como Facebook están limitadas o las podemos limitar, ¿verdad?, para que sea un público que nosotros queramos el que lo vea, lea o mire lo que publicamos. La realidad es que todo lo que es digital hay que tomar en consideración, muy importante, está en la red, en esa nube gigantesca a la que, como ustedes ya vieron también, desafortunadamente, así como avanza la tecnología, avanza también, digamos, el crimen cibernético o las prácticas que no son éticas, que buscan pues el robo de información. Ocurrió recientemente un escándalo terrible en Twitter cuando hackearon, ustedes probablemente lo escucharon en las noticias, cuando hackearon algunas
cuentas de personas tan importantes como el expresidente Obama. Por ahí les voy a dejar un link en donde hay un artículo relativo a esto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este cambio que ha tenido la noción de la privacidad. Y bueno, aquí aparece una imagen en la que dice Casa Transparencia para ahorrarse stories, porque también sabemos que hay que aprender a gestionarla. Es tan fácil hoy en día con un simple clic poner un video, o incluso compartir algo que otro ha puesto. Es tan fácil que en lo fácil está a veces lo peligroso, tanto para nosotros como personas. Ya más adelante nos plantearemos a nosotros como servidores públicos, como institución, pero como ciudadanos, como personas, puede ser verdaderamente peligroso. Hasta hace unos años no se reparaba mucho en el hecho de que las personas, voluntariamente desde luego, hacían publicaciones de sus hijos menores de edad, ¿no? Empezó a haber ya una conciencia. En todos estos años, también hay que decirlo, hemos avanzado todos. Probablemente ustedes han avanzado y han tenido esta experiencia. A veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta en el sentido de que cuando nos afecta algo es cuando nos damos cuenta de que debemos ser más cautelosos y que debemos de tener un poco más de control en lo que se pueda de nuestra privacidad. Y claramente nos dice aquí que los jóvenes tienen una idea completamente diferente acerca de la privacidad, porque las generaciones que ahora llaman generaciones Z o los millennials, que no nacieron con la tecnología pero la aprendieron a usar muy rápidamente, y las nuevas generaciones, pues ellos, los pequeños que tienen, no sé, 5, 6, 7, 8 años, que decimos, wow, ¿cómo manejan un teléfono? Bueno, finalmente la tecnología, eso no es ninguna sorpresa, porque la tecnología está hecha para que cualquier persona, ese es el espíritu de la tecnología, que cualquiera pueda hacerlo. Es muy fácil abrir una red social, es muy fácil abrir una cuenta. Entonces sí está hecho para que cualquiera lo pueda hacer. Estas generaciones pues han vivido prácticamente con esto como si fuera en sus vidas como algo natural, y algunas generaciones ya nacieron con estas tecnologías. Nosotros, bueno, al menos es mi caso, pero probablemente ustedes, hay algunas generaciones millennials aquí, pero no nacimos y tuvimos que ir aprendiendo de qué se trataba todo esto, y esto es precisamente el objetivo de este taller. Vamos a recordar algunos datos. Yo insisto en recordarles, les voy a decir por qué. Porque quiero que tengamos una idea de que cuando nosotros publicamos, cuando nosotros participamos en una red o en internet, incluso enviando un correo, que es algo muy usado, estamos dejando esa información en el ámbito digital y al potencial acceso de muchas personas. Por ejemplo, ustedes habíamos dicho en la parte del módulo pasado que Facebook es la red social más usada por los mexicanos. De cada 100 personas en México que usan internet, 99 tienen una cuenta en Facebook. Ahí está la fuente de este estudio que realizó la UNAM. Y aquí tenemos una imagen que recuperé del Economista, en donde nos habla de los porcentajes. Aquí el porcentaje de Facebook es un poco menor, pero bueno, no está tan actualizada como la anterior. Digamos que entre 98 y 99% son las más usadas. Después sigue WhatsApp, una aplicación que ha sido exitosísima, que probablemente muchos de ustedes conocen, prácticamente todos la tenemos. El 82%, luego sigue YouTube, Twitter, que es una red social que vamos a ver más adelante sus características muy particulares, que es muy, muy informativa, muy política, es una red que se presta para el debate, muy diferente a Facebook, que digamos que es un poco más relajada. Aunque se está haciendo también un poco más noticiosa, porque se están combatiendo también algunas, entre comillas, libertades. Ya lo vamos a ver también más adelante. Ha sido muy polémico todo esto, pero después tenemos Instagram. También vamos a ver las características de Instagram, que es una red que utilizan muchísimo los jóvenes y que básicamente está hecha para compartir imágenes y video. También hay que recordar que los usuarios están casi parejos. Tenemos
casi el mismo porcentaje entre mujeres y hombres. Y lo que decíamos anteriormente, el 96% está consultando Facebook y sus redes sociales a través del celular. Ya ven que hablábamos del crecimiento del mercado de los aparatos inteligentes, los que llamamos smartphones. Más del 30% navega por más de 2 horas, o sea, el consumo en las redes sociales, por eso es que está impactando nuestra vida, porque estamos inmersos en esos espacios digitales. Y es increíble, pero un 10% de las personas que utilizan Facebook pasa más de 6 horas comentando, y puse ahí en rojo, bueno, las cifras, pero también compartiendo. Es decir, que tenemos que estar muy conscientes de que la gente está compartiendo información, datos, fotos, y eso, decíamos la vez pasada, es lo que genera una percepción del mundo, una percepción de las instituciones como la nuestra, una percepción de un servidor público, de una figura tan importante como los ministros, como los magistrados, como los jueces, como los gobernantes. Entonces, de ahí se está generando una información que a veces no necesariamente es una información a veces fidedigna, real, confirmada, etc. Ya veremos más adelante esta problemática. Si lo vemos a nivel mundial, porque hay que verlo así, es decir, cuando yo posteo algo, cuando yo publico algo, que es la palabra correcta, cuando publico algo, si bien puede estar controlado, la realidad es que, como les decía al inicio, puede estar al alcance de tanto como 4.390 millones de personas, que es el 56% de la población mundial. Puede ser que eso ha crecido incluso ya en este año. Y bueno, pues el 45% de la población mundial es usuaria de alguna red social. Eso significa 3.500 millones de personas. Tenemos informes de este reporte mundial que revela que los usuarios de Internet están creciendo en un promedio de más de 1 millón de nuevos usuarios cada día. Esto me parece una cosa impactante. Si bien existe todavía una brecha digital, ahora que se está planteando la educación a distancia que se planteó, nos damos cuenta, y nosotros mismos como institución, que hay ciudadanos a quienes servimos o personas que todavía carecen de Internet en sus hogares por cuestiones básicamente económicas. Pero la realidad es que esta brecha digital se está reduciendo cada vez más. Les he incluido aquí un video de un proyecto interesantísimo que se llama Proyecto Conectados. Está dirigido a los jóvenes, pero yo creo que nos sirve a todos. Lo revisé y ahí los jóvenes explican cómo esta tecnología, cómo el estar permanentemente en los espacios digitales les está cambiando la vida, cómo está influyendo en sus vidas, y creo que son experiencias que vale la pena ver y escuchar. Uno de los fenómenos más importantes que nos trajeron las redes sociales es la interconexión. La interconexión, pero no solamente por el hecho de que podemos conectarnos a otros por medio de un chat, por medio de un messenger, por medio de una llamada de video a otros lugares. Más que eso, se trata de cómo esa interconexión, el estar uniéndonos a comunidades, aunque sean digitales, cómo eso nos está afectando en nuestros comportamientos, en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, estos autores que han escrito un libro muy interesante abordan un fenómeno que se llama la pérdida de individualidad, y eso nos explica muchas cosas de por qué a veces decimos cómo es posible que se compartan tales cosas, cómo es posible que la gente reaccione así, cómo es posible que piensen que esto es verdad cuando no lo es, cómo es posible que... Pero también, como yo les decía, esta pérdida de individualidad también nos ayuda a visibilizar también temas relevantes. Ustedes probablemente recuerdan este movimiento de Me Too. También ahí fue una pérdida de individualidad, en el sentido de que la gente se congregó y siguió a este movimiento, pero en positivo, para dar a conocer una serie de casos que terminaron incluso en procesos judiciales de personas a quienes se acusó de algunos delitos. Esta pérdida de individualidad
se refiere a la influencia que estas personas, estos grupos, estos movimientos, estas filosofías incluso, con las que estamos conectadas virtualmente, solo a través de las redes, nos influyen. Y estos autores nos dicen que juega mucho en este comportamiento que tenemos social. No olvidemos que somos pues seres humanos y que una de las características de la humanidad es nuestra socialización. Entonces, las personas se conectan emocionalmente y ellos dicen que esto, no en vano estas figuras que se llaman emojis, pues aluden a emociones, ¿no? Precisamente porque nos hacen unirnos. Entonces, dice aquí, por ejemplo, da un ejemplo este libro y dice que 11 millones de personas en todo el mundo se conectan para jugar este juego World of Warcraft. Y nos dice que si estas personas que se unen virtualmente para jugar este juego fueran una nación, serían una nación más grande que Suecia o que Bélgica o que Grecia por la población. Y casi sería una ciudad del tamaño de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Entonces todo esto nos permite volver al punto y así pues enfatizarlo mucho de que esta alfabetización informacional, digital y mediática nos permite, cuando sabemos todo esto, gestionar, como decíamos antes, la privacidad en las redes, pero también gestionar nuestras emociones en las redes sociales y otros espacios digitales, porque a veces sí hemos visto casos, hay muchísimos ejemplos que no traigo aquí, pero que ustedes seguramente han escuchado hablar de personas que por una emoción postean algo, por una emoción suben un video, por una emoción, y todo eso al final de cuentas la realidad es que puede impactarles negativamente. También la alfabetización informacional, digital o mediática nos permite, esta es otra ventaja, hacer frente a ese tsunami del que habíamos hablado, ese torrente de imágenes y mensajes que compiten por nuestra atención y que sí tenemos, creo que la obligación ética como ciudadanos de cerciorarnos de que lo que estamos viendo y que lo que queremos compartir o que queremos postear es algo válido, es algo que es confirmado, es algo que está cercano. No todos tenemos los conocimientos de fuentes de información, pero algo vamos a tocar de esto aquí y algunas de esas les ayudarán, pero como nos decían antes cuando éramos periodistas de la vieja guardia, nos decían confirmen con sus fuentes, y creo que eso se fue perdiendo un poco y ahora es más sencillo, pero a veces no lo hacemos. Confirmar algo en una fuente directa, en un medio que tenga, que nosotros sabemos que es un medio válido, con quien es el aludido a un comentario, por ejemplo, si realmente lo dijo, si realmente posteó esto. Entonces, vamos a ver más adelante este tema con mayor atención. Para que se sigan dando una idea de lo que significan los espacios digitales, casi 2.4 millones de correos electrónicos se envían cada segundo en el mundo. Y las principales aplicaciones de mensajería, Facebook, Messenger y WhatsApp, gestionan 60,000 millones de mensajes cada día. 500 millones de personas visitan Twitter cada mes y en Twitter hay un total de 1.300 millones de cuentas. Dice aquí que de esos 328 millones están activas. He conocido muchas. Esta red es muy particular y a muchas personas, bueno, incluso aquí en Yucatán no es tan usada como en otros lugares. No, es una red que requiere mucha atención, que requiere estar muy presente porque van pasando informaciones y tendencias y temas de coyuntura, y si uno quiere estar al día verdaderamente tiene que estar muy metido en esta red y depende del perfil de cosas que te interesen. Es una red, como yo les había dicho, muy política, muy dedicada al debate. En Instagram, que es esta red de jóvenes, digamos, hasta el momento muchos adultos ya están entrando, así van desplazando, de repente una red social es muy de jóvenes y de repente, así era Facebook en un inicio, de repente los jóvenes se fueron de Facebook, entre comillas, y se fueron a otras redes, y una de esas es Instagram. Tiene 800 millones de usuarios activos, se suben 95 millones de fotos cada día a esta red. Y tenemos una red que es una de mis favoritas, que se llama LinkedIn, porque está muy enfocada a
a la información de tu vida profesional. Y se comparten cosas muy interesantes. LinkedIn tiene mucho menos impacto, pero son 500 millones de miembros y 106 millones de esos miembros acceden al sitio mensualmente. Esta es una red que yo recomendaría mucho. Es una red un poco más formal y se supone que fue hecha para conectar, para ir tejiendo una red de contactos y eventualmente conseguir trabajo, mejores trabajos o oportunidades de empleo. Al final de cuentas, no sé hasta este momento cuántas personas consiguen trabajo a través de LinkedIn, pero lo que sé es que sí se comparte contenido de mucha calidad. Lo más buscado, ¿qué es lo más buscado? Y eso también es importante porque nos afecta y nos compete como institución y como servidores públicos. Bueno, porque la gente busca información sobre sucesos políticos públicos. Eso es lo primero que busca en las redes sociales. Y volvemos a lo que decíamos, los medios tradicionales, que bueno, que también se han pasado a las redes sociales y se han vuelto digitales, ya lo habíamos visto la vez pasada, todos los medios tradicionales, ¿qué les diré? Pues el Universal, las televisoras de Televisa, TV Azteca, los noticieros de esas televisoras, los medios locales tradicionales de Yucatán y del mundo tienen un portal digital y están en las páginas de Facebook y tienen una cuenta de Twitter, tienen cuentas de Instagram, están en las redes, se han integrado porque lo que la gente más busca es esto. También juegan online y ven y comparten videos, chistes o memes. Y tenemos en el cuarto lugar, eso es bien importante para nosotros y para nuestro campo de profesional, comparten denuncias ciudadanas. Los medios se han convertido, ya lo eran los medios tradicionales, pero eso se ha facilitado ampliamente el hecho de que las personas denuncien, y no solo denuncien, entre comillas, por supuesto, sino acudan a las redes para hacer visible una molestia, un problema, que a veces se trata pues desde el punto de vista de obviamente de quien lo plantea, y eso a veces genera pues alertas para las instituciones, a veces la prensa recoge directamente denuncias o comentarios de personas que se sienten afectadas en alguna cuestión, en algún servicio, en algún derecho. Eso lo hemos visto muchísimo. La alfabetización informacional, digital y mediática nos permite también reconocer y gestionar otros fenómenos que no son tan obvios y que quiero exponerles por la importancia que revisten. Hay nuevos términos que se han bautizado, por ejemplo, la sobrecarga informativa o infoxicación. Es decir, esto quiere decir cuando recibimos más información de la que somos capaces de procesar con consecuencias negativas. Y esto no solamente se refiere al estrés que produce el hecho de estar pensando que las noticias están sucediendo y están ahí, nosotros no podemos enterarnos o porque no tenemos el tiempo. Entonces, no solamente eso, sino el hecho de que no podemos profundizar. Es decir, hay tanto que solamente, bueno, antes se decía que muchos ciudadanos nos informábamos solamente por los titulares de los periódicos, pero hoy en día, bueno, pasa lo mismo, pero es muchísima información, entonces solamente vemos igual el titular o solo vemos una parte del video, no alcanzamos a procesar todo y eso tiene consecuencias negativas porque no profundizamos. Y es lo que más adelante vamos a ver como concepto, es cuando se precariza el conocimiento, es decir, tenemos un conocimiento superficial y con eso ahora sí que vamos por la vida generándonos ideas de muchas cosas. Y la otra es que no nos permite buscar información de calidad con criterio, porque nos hemos olvidado, creo que hay personas que proponen que este tipo de alfabetización debería de ser y bueno, yo estoy bastante de acuerdo, una materia que se les enseñara a los jóvenes y a los niños desde muy pronto, porque tenemos que empezar a generar un criterio, es decir, saber qué, dónde, cómo puedo obtener información de calidad. Claramente también se han sabido de casos, ¿no?, de personas que
pues van a fuentes poco confiables y así pueden hacer trabajos escolares o incluso tesis, ¿no? Entonces, ahora sí que como de broma, pues hay algo más allá de Wikipedia y la Internet nos da muchísimas oportunidades. Google tiene una sección que se llama Google Académico, seguramente ustedes la conocen, y ahí podemos conseguir información de calidad. Y la otra cuestión que ha pasado es que nos hemos olvidado de citar y generar contenido nuevo. Hay tanto contenido que a veces pues nos olvidamos de esto, ¿no? O de generar nuevas perspectivas del conocimiento. Y les dejo aquí el enlace en donde pueden ver más información al respecto. También nos permite la alfabetización informacional, digital y mediática distinguir y obtener mejores fuentes de información, lo que estábamos diciendo hace un momento, convertirnos en mejores ciudadanos digitales. Esto es algo importantísimo que lo vamos a retomar más adelante, pero al final de cuentas estos espacios digitales es como si anduviéramos por la vida, ¿no? Caminando en una calle, y tal como nos comportamos con los demás en un espacio físico, pues verdaderamente también eso es lo que pasa cuando entramos a un espacio digital, entramos a un chat, entramos a un grupo de WhatsApp, entramos a un debate en Twitter. Tenemos que darnos cuenta que así como somos buenos ciudadanos en el mundo físico, tenemos o debemos o deberíamos o nos gustaría hacerlos en los espacios digitales. Nos permite evaluar, utilizar y generar de forma crítica contenidos en los medios, ya habíamos hablado de eso, y a muchos ciudadanos les ha hecho conocer sus derechos en Internet. Ustedes probablemente mejor que yo saben que a nivel del derecho internacional, todos los derechos relacionados con Internet y con información han avanzado muchísimo, están cada vez más específicos y conocidos. Y también estas otras cosas que tienen que ver con lo que ahora se llama el discurso de odio y que puede dar en algunos debates en las redes sociales. Y sobre todo, este autor que menciono aquí nos dice que nos permite entender los problemas éticos en torno al acceso y al uso de la información. Volvemos al tema que quiero remarcar mucho, que es, al final de cuentas, aunque las autoridades avancen en las regulaciones o que se estén debatiendo, más adelante lo mencionaremos, incluso legislaciones para regular esta cuestión del discurso del odio o cuestiones falsas y todo esto, y aunque las propias redes sociales y las empresas como Google se estén enfocando muchísimo en combatir esto o en las prácticas no éticas, digamos, en las redes, la realidad es que al final de cuentas creo que lo más importante es que nosotros tengamos esa conciencia y ese deber ético de cómo utilizarlas. En México tenemos que la mitad de los usuarios de Internet utiliza WhatsApp y se pasan 2 y 4 horas diarias, y aquí sube el porcentaje. A nivel mundial lo habíamos visto antes, pero aquí 17% permanece más de 6 horas. Y pues WhatsApp tiene casi 77 millones de usuarios. El mayor número de usuarios son jóvenes de entre 21 y 30 años, pero cada vez se van integrando más personas de mayor edad. Y volvemos a lo mismo. El 76% lo usa para compartir información. De 10 personas, 7. Y claro, nos encontramos ahí, ustedes ya han de haber escuchado esto, se ha estado hablando mucho de ello, pues, y WhatsApp ha ejecutado y ha realizado acciones para controlarlo, muchos compartidos de informaciones que no necesariamente son reales, nos ha pasado a todos, yo creo, de que nos llegan informaciones. A mí recientemente, esa es una anécdota que les voy a contar, me llegó un video, un familiar me lo envió, de una persona que hablaba y decía una serie de cosas y mostraba, el video solamente tenía como una marca que decía gobernador de algún estado, no les voy a decir del cual. Y yo lo único que tuve que hacer, a mí me llamó mucho la atención que un gobernador hablara en ese modo, y además era de un estado cercano y no me parecía que era. Pero aunque yo no tuviera yo me dedico a la información, pero aunque yo no tuviera esta
esta especialización, lo primero que hice fue poner el nombre del en Google, gobernador del tal estado, y me apareció el nombre y obviamente no coincidía y no era la persona, era otra persona, no tenía nada que ver y entonces yo pues lo único que pude hacer fue decirle a mi familia, fíjate que esto no es real, pon en Google, busca el nombre del gobernador y verás que, bueno, pues creo que ese es el tipo de cosas a las que nos arriesgamos, entonces hay que estar muy, muy atentos. Les estoy dejando un material bastante interesante, véanlo, léanlo si tienen oportunidad. Hay un reportaje de Forbes que se llama Así pasan su día los mexicanos en WhatsApp. Hay otro sobre el abuso de WhatsApp y los efectos en la comunicación juvenil, que como les digo, pues nos afecta también a nosotros. También, ahora en esta crisis, las redes sociales del Internet han mostrado sus mejores y peores lados, eso yo diría. Los mejores porque nos han permitido conocer simplemente el hecho de que el fenómeno, la pandemia inició en otros países, nos permitió ver antes, ahora sí que pudiéramos decir que nos permitió ver el futuro, porque vimos en esos países lo que nos iba eventualmente, lo que nos podía ocurrir eventualmente aquí, y lo vimos todos, veíamos los videos, veíamos los testimonios, y creo que esa es una parte muy positiva para la toma de decisiones, porque no hay que olvidar que la información, uno de sus objetivos es que tomemos decisiones correctas, sean decisiones profesionales, sean las decisiones de una institución, de un gobierno, de una nación, de una persona, de una mamá, de un papá, en cualquier ámbito, familiar o profesional. Sin embargo, también se propagaron muchas falsas noticias. Entonces, se creó, de hecho, un término que lo vamos a ver más adelante. Salió a la luz un término que se ha denominado infodemia, en el que se planteaba que la pandemia de noticias falsas podía ser más grave que la propia pandemia del COVID. Bueno, por un decir, las noticias falsas, sin embargo, sí alimentan temores, influyen en la gente. Ya lo vimos en el video que espero que hayan tenido oportunidad de ver, en el del caso del Cambridge Analytica. Ustedes vieron cómo es posible manipular, ¿verdad?, a base de temores, y ahí tienen ustedes un video en el cual pueden ver. ¿Por qué pasa? Pues porque, como decíamos, las redes sociales y quienes están ahí, los medios, los portales, quieren persuadir, quieren conectar emocionalmente, finalmente quieren generar clics y tráfico, es decir, ingresos publicitarios. Les estoy incluyendo un glosario y aquí vemos un primer concepto que es streaming. Seguramente este glosario solamente tiene el fin de que ustedes puedan entender si mencionamos algún término. Les estoy dando algunos links también, unos enlaces donde pueden abundar. Seguramente han escuchado el concepto de streaming y aquí vemos que es la posibilidad de acceder a contenidos de audio y video en línea o bajo demanda. O sea, es decir, ya no tenemos que tener un aparato y descargar algo, sino, bueno, claramente es Netflix, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos que es un banner, seguramente han escuchado, es un anuncio publicitario gráfico desplegado en un sitio web. Puse de ejemplo el banner que tenemos en nuestra página de este curso. Y si quieren obtener más información, les puse un link de un glosario digital. Seguramente han escuchado la palabra blog y blogger, que es el que utiliza un blog, escribe en un blog. Es un sitio que se diferencia del sitio web porque en realidad está hecho más informativo. Normalmente las páginas, las instituciones tienen páginas de internet y tienen blog, en el que básicamente es más texto, más información. No tiene tantos elementos como los puede tener una página de internet. Y tampoco el sitio donde está alojado, su dirección no es exactamente igual. Necesitamos de una aplicación o de un sitio que se dedique a esto para abrirlo, pero es relativamente fácil abrir un blog. Lo utilizan mucho los estudiantes, los maestros para publicar sus textos educativos. También tenemos la palabra bot
Ustedes seguramente han escuchado esto, está muy mencionado. Es una aféresis de robot y se usa como una aplicación. Lo que hace una aplicación que está robotizada es que puede ejecutar tareas automáticamente. No sé si quienes han tenido algún teléfono iPhone que tiene un bot muy conocido que se llama Siri, al cual le podemos pedir, entre comillas, cosas. Bueno, eso es un robot. Pero también hay los que esparcen virus, y también se ha hablado mucho de bots en Twitter, que en realidad utilizan cuentas que son mecanismos robotizados para abrir cuentas y para postear automáticamente, para generar tendencias, a veces con un fin, y ese fin puede ser ético, ¿no? Y lo pueden hacer que surja ampliamente, o, como dicen, combatir el discurso de otra persona. Se puede usar para elevar un tema o para combatir otro, para minimizar otro. Y ya lo tenemos aquí. Les estoy dejando también un enlace para que ustedes abunden más. El bot lo que hace es que simula un comportamiento humano dentro de Internet y puede postear en redes sociales como si fuera una persona. Y hay otro concepto que se llama granja de bots, que es la producción, digamos, masiva, entre comillas. Se sabe de que hay empresas dedicadas a esto para, entre comillas, ayudar a posicionar mensajes de instituciones, de gobiernos. En campañas políticas se usan, también en campañas mercadológicas, etc. Y hacen eso, o sea, generan que se visibilicen temas que no necesariamente son temas verificados, o sea, son tendencias falsas y manipuladas. Y Twitter ha combatido y ha reforzado sus políticas para combatirlos. Pero sí es un problema grave. Las cuentas falsas, dice aquí en este artículo de Economía Digital, que pueden haber 16.5 millones de perfiles falsos, y que el 5% de todas las cuentas en Twitter eran manejadas por robots, no por personas. Y otros analistas piensan que hay un porcentaje más alto, pero tenemos que tomarlo muy en cuenta para que a veces no, sobre todo para no caer o no conectar, digamos, con estas tendencias que a veces, de hecho, cuando vemos el Twitter, aparecen las tendencias, y pues revisar y informarnos, pero a veces no subirnos en un debate que probablemente tenga una manipulación por ahí. Community Manager es la persona o el equipo dedicado a gestionar la comunidad y redes sociales. Contenido orgánico es prácticamente lo contrario que habíamos visto de los bots. El contenido orgánico son los seguidores y likes que se obtienen sin pago de publicidad, sin recurrir a esta manipulación de tendencias. Yo estoy poniendo como ejemplo los 23,000 seguidores orgánicos que tenemos en nuestra página de Facebook. Ustedes pueden verlo y pueden acudir a la página. Tenemos otros conceptos que seguramente han escuchado, por ejemplo el hater, que es, entre comillas, no existe la palabra en español, pero lo podríamos mencionar como odiador, una persona que odia, que está dedicada realmente a generar disgusto, crítica, que puede ser justificada o no, que puede ser falsa o puede ser verdadera. Es decir, que puede ser de una cuenta falsa, pero puede ser también de una persona que sí tiene una cuenta, que se opone a alguna persona, al discurso de alguna persona, al discurso de alguna institución, al discurso de algún personaje público o algún tema. Y estos haters, entre comillas, generan tendencia. Un influencer, ustedes probablemente lo han escuchado, es una persona que ha generado suficientemente público en una plataforma digital, que puede ser YouTube, que puede ser Instagram, que puede ser Facebook, que ha generado tanto público que ya tienen una influencia exponencial. Muchas de estas personas incluso empiezan a obtener ganancias y en consecuencia buscan generar de manera exponencial más y más seguidores, y terminan por influir en estas tendencias, en ciertos temas, en las personas.
hacen tutoriales, dan su opinión y entonces las personas los ven y se convierten en una referencia de conocimiento. Entonces dicen, bueno, sí, tal influencer lo mencionó, entonces yo creo que me identifico, etc. Bueno, ustedes seguramente han escuchado el concepto de meme, que es una expresión humorística digital que puede ser en video, fotografía o puede ser un texto y una foto, un texto y un video, sobre uno o varios acontecimientos actuales. Los memes son muy actuales y son muy, ¿cómo decirles?, muy fugaces. Mucha de la información y muchas de las tendencias en estas redes son fugaces. Tienen un pico y luego ya se van. Y ya después ya no nos acordamos de grandes memes que han pasado a la historia. Que sí pueden ser, a veces sí pueden afectar y sí afectan a las personas. Ahora se está debatiendo mucho acerca de los recursos que se utilizan en los memes, que son fotografías que se pueden distorsionar, son logotipos, cosas, incluso contenidos registrados que se pueden distorsionar. Hablábamos eso del discurso del odio, ya lo mencionamos, y les pongo y de los haters, ya les pongo un enlace para que ustedes conozcan un poco más. Ya conocemos las características de Facebook, yo creo que es la red que más se usa, no creí necesario hablar más de Facebook, pero lo que quiero decirles es que Facebook, pues como ustedes saben, hay una diferencia, hay páginas para, como la que les mostré, páginas para empresas o instituciones y negocios y páginas para usuarios. Una página de usuarios se puede convertir una de Facebook se puede convertir en una página en la que ya no vamos a buscar amigos, sino los amigos nos tienen que encontrar. Es el caso de nuestra página, que ya tiene otro tipo de manejo, ya requiere otro tipo de manejo, a diferencia de la de amigos. Y vamos a hablar ya hablamos un poco de la infodemia, que surgió este concepto, de hecho la ONU lo menciona, por las noticias falsas. Ahora con el COVID surgió este concepto. Ya vimos un poco de Instagram, ya sabemos que es una página web, y el podcast que veremos más adelante, que es una publicación básicamente de audio. Vamos a continuar con las fake news y noticias falsas, que ahora así se pusieron de moda el nombre en inglés, pero la realidad es que ustedes conocen que desde tiempos inmemorables se han utilizado falsedades, ¿verdad?, en contra de otras personas, de otras instituciones. Eso ya existía, pero lo que está pasando en los espacios digitales es que el impacto es tremendamente mayor. Y algunos consideran que esto atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información, la democracia, el periodismo. Les estoy dejando el link de un video sobre un libro escrito por estos dos autores, que se llama United States of Distraction, Estados Unidos de la distracción, que habla de cómo afecta y cómo han ganado terreno las noticias falsas. Ahora, ustedes recuerdan el tema de la Amazonia, cómo surgieron muchos videos y fotos que no necesariamente pertenecían a este fenómeno, que eran fotos antiguas, en la cuestión del COVID, personajes internacionales a quienes les atribuyen una declaración, a quienes les atribuyen una publicación cuando no es cierta. Y ya hablamos del hackeo de cuentas. También les dejo unos enlaces. Aquí es interesante ver que nos está diciendo este estudio que las personas mayores de 65 años tienen mayor probabilidad de compartir noticias falsas. Esto es así porque, como decíamos anteriormente, llegan un poco más tarde, no es que no sepan usar, es que llegan un poco más tarde al uso de las tecnologías y de estas redes sociales, y no necesariamente desarrollan estas habilidades que ahora estamos nosotros poniendo de manifiesto en el curso. Sin embargo, los propios medios que se dieron cuenta de esta situación surgieron con otro concepto que vamos a ver en el glosario, que se llama fast-checking, que es la verificación de datos.
Y esto son iniciativas que surgen precisamente y surgieron después del caso que vimos de Cambridge Analytica, que como yo les decía fue un parteaguas en el uso de las redes, en el uso ético de las redes sociales. Y abrieron cuentas para desmentir información equivocada. Les estoy mencionando de un sitio que se llama Animal Político, que en 2015, cuando era el proceso electoral, abrió este espacio que se llama El Sabueso, que se dedica a verificar la información de políticos en cualquier partido. Y eso también juega cuando nosotros decimos una cosa y luego surge otra. Es decir, por ejemplo, nos atribuimos alguna característica, o eso pasa mucho en las elecciones, y resulta que luego se nos desmiente o decimos una cosa y es otra. Entonces también sirve para esto. Porque acuérdense que el hecho de estar en una red social significa que estamos compartiendo y sabiendo y teniendo conciencia de que esa información la estamos haciendo a disposición de todas las personas. Estamos poniendo a disposición de todas las personas. Y la ONU identificó esta crisis de noticias como infodemia, que es un fenómeno mundial que se genera por sitios, iniciativas y cuentas que han generado una epidemia también en otros países se les llama bulos a las noticias falsas. Les dejo un enlace. En México también hay otros 2 medios que yo les recomiendo mucho. Uno se llama Espondeo Media, que es un cibermedio que verifica información y ratifica la veracidad de la información de las fuentes. Y Verificado, que es un medio también especializado en la verificación de hechos. Habíamos hablado de Instagram y aquí retomamos que es una app gratuita para compartir, que está disponible en todos los sistemas para compartir fotos y videos. Ya habíamos hablado, puedes seguir y ser seguido, tú eliges quienes te siguen. En Instagram sí hay la posibilidad de que tú, bueno, como también hay en Twitter, de que no vean tus publicaciones las personas a quienes tú no has dado acceso. Aquí les doy un ejemplo que es el Instagram de nuestra institución y tenemos otros conceptos, pero esos ya los vimos. Red social, streaming, ya vimos algo. Ahorita vamos a profundizar sobre lo que es streaming, qué es una tendencia, ya lo vimos, y cómo se crea a través de un hashtag en Twitter, ahora lo vamos a ver. Y ya vimos algunas características de Twitter. Esto es el streaming que debió haber estado un poco más arriba, pero son unos ejemplos. Netflix es un servicio de streaming de video, de contenido audiovisual, películas, documentales, 151.6 millones de suscriptores, y Amazon Prime es otro, hay Disney Plus, Spotify está considerado un sistema de streaming de música, Apple Music, etc. Les dejo también ahí un enlace para que conozcan un poco más. Twitter es aquí el concepto, que en realidad lo que significa es esto en español, por eso tiene un pájaro azul. Es una herramienta que se llama de microblogging. Ya habíamos visto que era un blog. Bueno, ahora es un microblogging. ¿Por qué? Porque solamente posteas 140 caracteres, que en 2017 se aumentó a 280. Puedes abrir hilos, es decir, posteas en Twitter y abajo pones las demás, digamos, secuencias de lo que quieres decir. Si lo que quieres decir es mucho, porque no te permiten más que 280, se pueden publicar enlaces a videos, enlaces de internet, etc. Y la tendencia que se crea de estos debates que les había dicho, que esta red es una red muy para debate político y social de problemáticas actuales, la tendencia se van creando, y Twitter mismo, tomando en consideración cuántos twitters se publican sobre ese tema o se retuitean o se comentan, crea tendencias. Cuando uno entra puede ver tendencia tal y les pone un símbolo que para nosotros es un símbolo de gato que se llama hashtag en inglés, y se pueden hacer muchas cosas. Se han escrito hasta cuentos utilizando Twitter. Aquí les muestro nuestra página, que está en el modo oscuro de Twitter, y ahí se ve el hashtag a la izquierda. En Twitter te pueden mencionar, es decir, te pueden, como ahora se dice, arrobar, ponen porque cada dirección tiene un arroba al inicio. Por ejemplo, nuestra página es @pjyucatán, y alguien que nos quiera mencionar, para bien o para mal, nos puede arrobar. Pero en Twitter uno elige la fuente de información las fuentes de información que quiere seguir. Por eso es tan importante tener conciencia de qué fuentes
debemos seguir o nos conviene seguir. Tú puedes ser seguido por otras cuentas. Hay mensaje directo, las personas pueden ponerte mensaje directo. Puedes elegir si hacen comentarios o no en tus publicaciones. No se puede bloquear. Vamos a ver en el siguiente módulo que ya hay incluso pues sentencias de la Corte de que las personas públicas y las instituciones en sus cuentas que son consideradas públicas y oficiales no pueden bloquear a las personas porque estarían afectando su derecho a saber, derecho a la información. Las cuentas se verifican, ustedes habrán visto la nuestra, estamos en proceso porque Twitter está renovando su forma de verificación de cuentas. Y esa verificación es muy importante para que uno sepa que esa cuenta es realmente de la persona que dice ser. La tendencia es lo que se llama trend. Esto es un concepto, ya lo habíamos visto, que se empieza a generar, que genera gran interés e interacción y se miden a través de un hashtag. Aquí vemos una tendencia, por ejemplo, eso creo que fue de ayer, lo que estaba pasando en Beirut, te muestra las tendencias y así varios temas. Y bueno, y la otra cosa de decir en Twitter es que puedes personalizarlo, entre comillas, es decir, de acuerdo a tus intereses, incluso te sugiere, como pasa en todas las redes, otras cuentas a seguir. Vamos a hablar de otros conceptos como la polarización, eso ya lo vimos de alguna manera, de alguna suerte cuando hablamos de las tendencias, que nos vamos digamos, a veces hasta de lo éticamente incorrecto, agrediendo verbalmente a una institución, a una persona o a un personaje público y a los defensores. Tenemos a las dos partes y eso ocurre mucho en estas redes, sobre todo en Twitter. Ya sabemos que es un portal de noticias, es un sitio digital que no necesariamente tiene no es un medio físico. Yo les decía que muchos de los medios tradicionales se pasaron o tienen una versión en digital, tienen cuentas en estas redes sociales, pero ocurre que también el Internet ha permitido que prácticamente cualquier persona tenga un portal de noticias y ahí vaya, ya sea generando su propio contenido, que sería lo ideal de un medio, o bien retomando el contenido de otros, que debería de citarse la fuente o decirse que es de otro medio, o tener la autorización para compartir ese contenido y esas fotografías. Ya vimos que es un post, que es una publicación y que de ahí se deriva postear. Voy a publicar algo. Ya vimos el concepto de posverdad, no, lo vamos a ver más adelantito y ya hablamos algo de precarización del conocimiento. La posverdad fue elegida en 2016 por el diccionario Oxford como la palabra del año, pero ya había sido acuñada desde antes, en 2014, y se define como esto, como un adjetivo que se le da a las circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones emocionales. Esto en verdad es importantísimo tenerlo en cuenta para entender por qué nos ven así y por qué nosotros a veces vemos a otros así. Este sí es un problema que me parece grave en el sentido de que cuando nos negamos incluso a ver la realidad, es decir, sabemos que hay un hecho y no distinguimos porque emocionalmente estamos conectados con una opinión sobre ese hecho o con una forma de ver ese hecho y nos quedamos ahí sin tratar de indagar o llegar a lo más que podamos de la verdad en algunos hechos que son importantes. Y esto permite que las personas que utilizan las redes para otros objetivos comerciales, políticos, etcétera, pues distorsionen esa realidad y nos la presenten como algo que no es. Hay un video que yo de verdad quiero que ustedes vean en la que para lograr esto, para distorsionar la verdad y la realidad, y seguramente ustedes conocen más de esto que yo en el sentido de que el trabajo a veces de juzgar o tiene que ver con los elementos que tenemos para llegar a la verdad, pues es algo similar, nada más que aquí la verdad se distorsiona por completo y se nos presenta como otra. Se nos presentan videos, como dicen, que están manipulados, ¿no? Ya lo van a ver adelante, y verdaderamente, como dice aquí, inoculan a personas o sociedades que están ávidas de
de que eso que creen sea verdad. Es un concepto muy complejo y profundo, y yo les invito a que lo estudien y lo analicen. Les dejo estos materiales que vale la pena ver y leer. Claro, ¿esto qué ha provocado? Ha provocado que los medios, espacios digitales sean presionados para mejorar, ya lo vimos anteriormente, y también porque su credibilidad ha bajado. Miren este mapa en el que dice que las redes sociales son los medios de menor credibilidad en Europa. Entonces están verdaderamente preocupados porque eso también afecta al negocio. Con esta cuestión de Facebook ha tenido crisis verdaderamente importantes, los vimos en el caso famosísimo de Cambridge Analytica, cómo afectó incluso su desempeño en la bolsa y como negocio. También recientemente se conoció un boicot que los anunciantes hicieron hacia Facebook. Ahí les dejo un video. Muchos anunciantes se salieron, quitaron su publicidad de Facebook en una campaña que se llama Alto al Odio por Ganancias. Los medios de comunicación y los periodistas también pueden verse afectados por estos fenómenos y entre comillas, caer en la difusión de informaciones que resultan falsas o imprecisas, como puede caer cualquier persona, como nos puede pasar a cualquiera. Google ha hecho una iniciativa, que es esta, News Initiative, para que se fomente el buen periodismo. Y les dejo ahí un enlace para que ustedes profundicen sobre este tema. Y los gobiernos han promovido, los poderes legislativos federales, locales, en todo el mundo, han promovido que se regulen las redes. Esto ha generado una gran polémica porque hay grupos que están preocupados porque esto sea un atentado en contra de la libertad de expresión. La realidad es que afortunadamente las redes sociales han tomado cartas en el asunto. Hay otros conceptos. Web ya sabemos qué es. Webinar, que es un concepto que alude a un seminario virtual en línea. Lo hemos escuchado mucho. Volviendo al tema de las ventajas de la era digital, es que ahora podemos hacer conferencias, seminarios, talleres, cursos. Este mismo curso es en demanda, que nos permite comunicarnos y seguir adelante, y lo que antes hacíamos físicamente, hacerlo virtualmente. Y les dejo varios enlaces para que ustedes puedan abundar más en la información. Finalmente, no podemos dejar atrás a YouTube en este glosario. Ustedes saben qué es, que todos podemos tener un canal de YouTube con una cuenta de correo electrónico y subir videos. Ahí pues hay que tener mucho cuidado con la cuestión, como en todos lados, la información que utilizamos, se le dé el crédito o subamos pues contenidos originales. Para que ustedes tengan una idea del impacto en YouTube, se suben 300 horas de video cada minuto y la gente ve 1.000 millones de horas en videos de YouTube todos los días. Nosotros también tenemos un canal oficial en YouTube y algunos de los videos que producimos para los usuarios los subimos allí para dar información. Y ya hay algunos conceptos más que ustedes van a poder ver, como es la brecha de confianza, lo que hablábamos entre los medios en línea, y lo importante que es la confianza en los medios para la democracia. Bueno, por hoy es lo que tenía preparado. Les espero ya en el siguiente módulo, en donde vamos a cambiar un poco la temática. Ya tenemos un conocimiento suficiente en términos generales, nunca se termina, pero y algo se nos habrá escapado, pero ahí con los enlaces ustedes pueden en su oportunidad informarse un poco más, y de todas formas yo estoy abierta. Mi correo es mafermx@gmail.com por si ustedes tienen sugerencias, comentarios, alguna duda o quieren algún enlace o alguna fuente de información de algún tema que les interese. Me despido por ahora, que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos por haber participado en la sesión de hoy. Espero que los temas hayan sido de su interés y hayan cumplido los objetivos de este módulo que concluye con esta segunda parte. Les he dejado ahí en la presentación y puedo enviarles a quienes lo soliciten individualmente correos a través de correo, los links y los materiales, pero ahí están los enlaces en la presentación. Pueden verlos, leerlos, valen mucho la pena
y amplían sus conocimientos sobre las temáticas que hemos tratado. Igualmente he solicitado, propuesto algunas que me envíen, sea por audio, video o por escrito, algunas reflexiones acerca de lo que les deja toda esta información, que he tratado de que sea lo más sencillo posible, porque verdaderamente cada uno de los temas puede profundizarse más. Pero para nosotros en este momento creo que es suficiente y los materiales les ayudarán mucho. Ya vamos a pasar al siguiente módulo. Módulo 2, la primera parte, y aquí vamos a analizar otras temáticas que tienen más que ver con nosotros como servidores públicos, nuestro actuar ante y desde estas redes sociales, estos espacios digitales, y la institución también, cómo nos impactan como servidores públicos y como personas que estamos identificadas con una institución que tiene una personalidad, digamos, que tiene una misión como la nuestra. Vamos a ver esto, espero que sea de su interés y nos vemos entonces en el siguiente módulo. Gracias.